Sé que les estoy pidiendo mucho porque sé que este video es largo y porque además sé que están acostumbrados a que todo sea clickbait y que los creadores de contenido lamentablemente tenemos mucha responsabilidad en eso. Pero esto no lo es. Y es urgente, y repito, urgente, y no puedo hacer énfasis suficiente en esto para que se enteren de lo que está pasando. México está por tratar la ley Alina, ya aprobada en el estado de Baja California, y la ley Alina ofrece un marco legal para que las mujeres homicidas puedan matar hombres impunemente. Esto no es una interpretación, repito, esto no es un clickbait, esto no es una exageración de los hechos movida por intereses ideológicos. Esto es algo que está pasando y que ni yo entiendo cómo puede estar pasando. Les pido de nuevo que vean el video completo. Sé que les estoy pidiendo mucho, pero les pido encarecidamente que incluso si no pueden verlo porque es muy largo, que lo escuchen, que lo tengan de fondo mientras hacen cualquier otra actividad. Pero es fundamental y urgente que sepamos esto, especialmente si son de México, pero también si son de cualquier otra parte del mundo, porque si esto está pasando en México, nada nos garantiza que no vaya a pasar después en ninguno de nuestros países. Y esto hay que alertarlo ya, antes de que empiece a tener consecuencias que no podamos revertir, antes de que empiece a literalmente cobrarse la vida de personas. Los dejo con el video. ¿Y quién mejor para hablar de todo esto que nuestro queridísimo compañero Alex Flores, que fue además la persona por la cual yo me enteré de que todo esto estaba ocurriendo y la magnitud de hasta qué punto esto es una atrocidad? Así que gracias, Alex, por venirte para acá a hablar de esto que está ocurriendo, que realmente es algo que, aunque no seamos de México, tenemos que estar atentos a lo que está pasando porque no sé si se usa ya esta expresión o es algo que vemos solo en las series, pero me parece que se pasaron de verga con esto. Sí, no, no, completamente. Digo, gracias por la invitación. Encantado de poder platicar contigo, de platicar con tu audiencia sobre esto, porque sí, en efecto, sí se pasaron de verga, ¿no? O sea, la realidad es que esta ley, ¿no? Estas nuevas normativas que están generando, de entrada me parece peligroso que lo están haciendo en completa opacidad, ¿no? La realidad es que, a diferencia de otras iniciativas en donde salen a marchar y bombos y platillos y todo, esta se movió muy en lo oscuro, muy en lo discreto, muy pocos medios de comunicación en México han retomado la nota y eso me parece sobre todo muy grave en el contexto en el que estamos de violencia en mi país y a la luz de todas las implicaciones que puede tener esta norma con todo lo que estamos viviendo en México. Es impresionante porque además recordemos que en México, ya corregime en lo que me equivoque o añadí lo que veas necesario añadir, en México ya vienen de una trayectoria de estar incrementando paulatinamente y de formas muy atroces todo lo que tiene que ver con la narrativa de género instaurada en las instituciones, instaurada en la legislación, y ya habíamos visto, nos había llegado desde fuera cuestiones como por ejemplo la intención de legislar la violencia vicaria de la forma maniqueísta y la forma falseada en la que se ha instaurado la violencia vicaria de la mano de Sonia Baccaro en 2012, con su, vamos a decirle, teoría fundadora, que de fundadora realmente no tiene nada, es simplemente una corrupción del concepto original de la violencia vicaria, dotándola de un componente de género, donde la violencia vicaria deja de ser la violencia que se da por interpósita persona en diferentes contextos, sin ninguna connotación de género, a pasar a ser una marca registrada directamente. Esto lo pueden constatar a través de la web de Sonia Baccaro, que lo ha registrado como marca, y así ha sido tipificado en la Ley de Protección a la Infancia en España, y así es como también lo persigue México y lo persigue Argentina. Sin embargo, yo creo que la diferencia fundamental está en que, si bien, como bien decías, Alex, este tipo de reformas sí se han dado a viva voz, han sido parte del reclamo del feminismo, esto que está ocurriendo ahora está pasando por debajo de la mesa. Claro, no, y aquí algunas cosas que también para que la gente tenga contexto. En México, en los últimos 7 años, se ha multiplicado 10 veces el presupuesto que se ha destinado al anexo 13, que es el anexo de igualdad entre hombres y mujeres, y eso implica que ahorita tenemos prácticamente $500 millones destinado a género en México. ¿No? Eso es 60 veces más de lo que le dedicamos a combate a la corrupción, eso es el triple de lo que le dedicamos a innovación y tecnología. Entonces son cosas que poco a poco van haciendo, que nadie está notando y que es una desviadera de recursos impresionante. Ahora, esta parte de cómo se ha instaurado el feminismo y toda esta ideología de género en las instituciones también llegó al punto en que México
es el primer país que logra meter esta ideología en la Constitución. En Chile lo intentaron, no funcionó. En otros países lo intentaron, no funcionó. En México sí lograron hacer una reforma constitucional para meter lo que conocen como igualdad sustantiva dentro de la Constitución mexicana, invalidando una cantidad inimaginable pues ahora sí que de tradición constitucionalista garante de los derechos humanos en México, porque antes lo que pasaba en México con los juicios de amparo es, si tú te enfrentabas a una ley discriminatoria, que tenemos bastantes, ley vicaria, ahora está esta ley Alina, entre varias otras, tú recurrías a la Constitución, metías un juicio diciendo que la acción de la autoridad o la norma que te estaba aplicando era injusta y era discriminatoria, te amparabas en la igualdad jurídica que estaba consagrada en la Constitución y entonces podías precisamente revertir los efectos perniciosos de esas normas. Con la igualdad sustantiva en la Constitución se quita eso, porque entonces si tú eres víctima de discriminación como hombre y te quieres amparar, te van a decir, ¿sabes qué? Pues es que en la Constitución ya dice igualdad sustantiva, chavo. Eso significa que pues ya no te puedes amparar, ¿por qué? Porque esta norma es igualdad sustantiva, ¿no? Y entonces eso ha hecho que los hombres en México estemos en una crisis de derechos humanos que no tiene precedentes, salvo en algunos países en donde hay regímenes de excepción, y eso me parece impresionante que nadie lo está dimensionando como tiene que ser. Es impresionante porque además ahora mismo mientras estoy hablando con vos me siento en el rol inverso, me siento en el papel inverso, porque generalmente a veces me hacen entrevistas a mí donde cuento las barbaridades que se han hecho en Argentina o que se han hecho en España en nombre del feminismo, en nombre de la narrativa de género, y se sorprenden diciendo, no puedo creer que esto esté pasando allá. Y ahora me siento yo en ese lugar de, qué sé yo, siempre digo, ¿no? Lo de decepcionada pero no sorprendida. En este caso estoy decepcionada pero también estoy sorprendida, porque generalmente solemos decir que todo esto es contrario a los preceptos constitucionales básicos que suelen ser comunes en cualquier país, en cualquier estado de derecho, donde de base en todos los ciudadanos son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer ninguna razón de discriminación. Y acá estamos hablando de lo contrario. Esto ya no es un derecho penal de autor, esto ya es derecho constitucional de autor. Es terrible que esto esté pasando en democracia, en una presunta democracia. Sí, y además, sobre todo, lo difícil que va a ser quitarlo, ¿no? O sea, en México Sí. pusimos una cantidad inimaginable de candados constitucionales porque tenemos una historia de que presidente que llegaba, presidente que cambiaba la constitución a su antojo, empezamos a poner una serie de candados y el candado máximo es, para aprobar una reforma constitucional en México necesitas 2/3 partes de la Cámara de Senadores, 2/3 partes de la Cámara de Diputados y además la mitad más uno de los congresos locales en México. Esas eran condiciones políticas que nunca en la historia del país, desde que se instauró la democracia plena, se habían cumplido. Ningún partido tenía eso. Llega Morena, arrasa todas las elecciones en todos los estados, en todos los municipios, en todos los distritos y logra desbloquear este candado constitucional, con lo cual se abre la puerta a las reformas constitucionales. Lo primero que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, que es precisamente a quien le debemos estas reformas en materia de género, fue meter la ideología de género en la Constitución, fue meterlo de violencia vicaria en Constitución, que eso también es una atrocidad porque en la Constitución ni siquiera debería de haber ese tipo de normativas, lo metió en la Constitución y se empezó a saltar una serie de normativas locales que incluso ha llevado a que muchos casos en los estados de la República se tengan que ir ya a cortes internacionales porque la Suprema Corte de Justicia en México ya no está capacitada o facultada para resolver en esa materia, ¿no? Porque ya está sobrepasada la situación, ya en México muchos casos de hombres víctimas de denuncias falsas, hombres justo en el tema de ley Alina, hombres familiares de hombres que han sido asesinados en nombre de esta ley, ya se están yendo a Corte Interamericana porque no están encontrando soluciones dentro del país. Impresionante porque realmente esto lo que implica es el rompimiento de esa separación de poderes que garantiza que una democracia pueda funcionar. De hecho, ahora yo veo que Claudia Sheinbaum se vanagloria en que el pueblo supuestamente va a poder elegir a sus jueces y en realidad sabemos que esto es bastante diferente a cómo se plantea, ¿no? Pero si querés ahora abordamos ese tema más en concreto. Me parece que podemos ir entrando en lo que tiene que ver con la ley Alina, que es lo más urgente, más allá de todo lo que estamos hablando del contexto, que empeora y agrava las consecuencias que puede tener que se termine aprobando a nivel federal algo como esto, que según nos contaba Alex, según nos cuenta Alex, ya está aprobado en el estado de Baja California. Sí, 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 así es. Para que justo esta es la normativa vigente en el estado de Baja California, para que la gente no diga que esto de dónde salió, este es el texto vigente en materia de punibilidad en caso de exceso. Ahora, digo, yo sé que ya lo explicaron, pero lo voy a contextualizar. Para que la gente no se pueda matar entre sí bajo el argumento de la legítima defensa, establecimos
algo que se llamaba el exceso de legítima defensa. Es decir, Claro. tú no puedes decir, ay, es que lo maté porque me gritó. O sea, eso no es la proporcionalidad en la pena, ¿no? Y entonces lo que hacen con la ley Alina es meterle el componente de perspectiva de género a esta circunstancia y eliminar esa proporcionalidad cuando se trata supuestamente de algunos delitos de género. Sin embargo, en el texto, que es justo este artículo 79 del Código Penal de Baja California, dicen, no se considerará exceso en legítima defensa cuando la mujer, es decir, no ni siquiera una persona, que me he peleado con gente en estos días de, ay, entonces que se apruebe para todos. No, el punto es que no se apruebe para nadie. Esto es legalizar el homicidio, punto. No, aprobarlo para hombres no lo soluciona, lo agrava todavía más. Cuando la mujer sea víctima de violencia física, sexual o feminicida, y ahí es donde viene la parte peligrosa, o en el hecho haya estado en peligro de serlo, y al momento en que esta se concretice, acredita haber estado en un estado de miedo o terror, o se encuentra en un estado de confusión que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, en los delitos de naturaleza de violencia sexual, que por naturaleza se dan en la intimidad, pues tú nada más tienes a dos posibles testigos, la presunta víctima y el presunto agresor. Pero si en este hecho la presunta víctima asesina al presunto agresor, pues entonces ya nada más te queda un testigo de lo que pasó en la circunstancia, que es la presunta víctima. Y entonces ella puede llegar a una instancia, afirmar que ella iba a ser víctima de un delito sexual, y como no hay otro testigo y no hay otro medio de verificación y no hay otro medio de prueba que contradiga su testimonio, pues entonces no queda de otra más que darla por válida. Y eso es lo peligroso de esto, porque además tampoco aclaran conceptos clave como lo es peligro de estar en violencia, o sea, basándonos en sus dichos de que todos los hombres somos agresores sexuales en potencia, pues entonces todas las mujeres están en peligro de ser víctimas de violencia sexual todo el tiempo por el solo hecho de estar en la misma sala que otro hombre. Tampoco acreditan qué significa un estado de miedo o terror o confusión, cómo se mide, qué tipo de pruebas van a utilizar para esto. Lo platicaba con un abogado preparándome para esta entrevista. Me decía, el medio de prueba es la entrevista pericial en materia de psicología, ¿no? Y yo le decía, ok, entonces van, le pregunta a un psicólogo y el psicólogo acredita, porque sabemos que los psicólogos son bien objetivos en circunstancias que tienen que ver con perspectiva de género, ¿no? Entonces eso es como lo peligroso de esto, que lo dejan a interpretación, subjetividad, ambigüedad, y de manera última se traslada a que ya hay casos en Baja California, de hecho ayer contacté con uno, de familiares de hombres asesinados cuya perpetradora ahorita está en libertad porque se alegó la ley Alina y se concretó como una legítima defensa. Wow, wow. Y esto, como bien decís, tiene muchas capas, ¿no? Por un lado está desde el punto básico de los derechos humanos y esos consensos a los que hemos llegado de por qué existe una punibilidad del exceso en la legítima defensa, porque si no existiera, como bien decías, al fin y al cabo es legalizar y poner sobre la mesa, blanquear el homicidio, siempre bajo la excusa de que hubo una situación de legítima defensa. Es decir, ¿por qué dos personas que se pelean en la calle y una en esa pelea se va de madres porque está de la cabeza y termina matando al otro, no puede legítimamente matar a ese otro, alegando que no, es que me insultó, entonces yo me defendí, pero me defendí yéndome un poco a la mierda? No, o sea, por algo existe este uso de la punibilidad del exceso. Y en este caso, obviamente, está el punto principal de que no basta sencillamente con que se aplique también para hombres porque estaríamos en ese contexto y por algo empezó a existir. Ese es el punto principal, ¿no? Desde un punto que abarca tanto a hombres como a mujeres, independientemente del sexo. Pero es que tenemos que ir al siguiente punto, que es lo que decís, de no solo afecta a consensos que hemos establecido hace mucho tiempo para poder vivir en un contexto medianamente civilizado, sino que además está, por un lado, sí, obviamente genera esta desigualdad de base, aumenta y profundiza esta brecha entre lo que son ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, lo que genera un derecho penal de autor, por supuesto, donde las acciones no son penadas o incluso perdonadas en función de la acción en sí misma, sino en función de quién lo perpetra, sino que además es una herramienta institucionalizada para llevar el maltrato en la pareja hacia el peor de los extremos. Porque ya estamos hablando de que si hay un hombre que está siendo víctima de malos tratos a manos de su pareja, a manos de su mujer, a manos de su novia, en cualquier momento donde sencillamente estén durmiendo en casa a solas, está a riesgo de poder llevar esa violencia al máximo extremo, de acabar con su vida, de cometer un homicidio contra él y siempre poder alegar
en la legítima defensa. ¿Quién va a decir ahí Claro. que en ese caso un hombre que está siendo maltratado por la mujer, que la mujer no solo lo agrede verbalmente, no solo lo agrede psicológicamente, no solo lo controla, lo persigue y lo somete de forma sistemática, sino que es, y estos casos supongo que los has visto tanto como yo, Alex, que tendemos a entender que la violencia física es mayormente conducida de hombres hacia mujeres, cuando la realidad y las estadísticas, el PASC, sin ir más lejos, muestra todo lo contrario, muestra que la violencia física de mujeres contra hombres es tan latente como de hombres contra mujeres, y cuántas veces hemos visto, y que de hecho está mucho más, estamos mucho más habituados a verlo. Jamás veríamos hoy normalmente en una película o en una serie o lo que sea, como un hombre le da una cachetada a la mujer porque le fue infiel o porque se enojó, pero sí que estamos muy acostumbrados a verlo a la inversa. Que la clase de personas que están sometidas a una relación de violencia con su pareja, donde la víctima es él y la victimaria es ella, mañana se pueda ver facilitada a cometer el acto más atroz contra su pareja, que quizás antes no lo había hecho porque sabía que era la única forma en la que no podía escaparse de tener una pena como corresponde. Ahora sí, ahora esto puede ocurrir impunemente. Claro, no, y además también hay otra cuestión que tiene que ver con cómo está articulado México y lo que yo mencionaba también de la problemática de violencia latente en el país. México es uno de los países más violentos del mundo, punto. ¿No? O sea, no hay forma de darle la vuelta a ese hecho, no hay otros datos que contravengan esa afirmación. Pocos países y solamente aquellos que están en situación de guerra le ganan a México en cifras de homicidios, y eso es particularmente por una situación de crimen organizado en el país. Ahora, la ley, como muchas otras que devienen precisamente de esta cuestión de la perspectiva de género, al establecer la palabra mujer, pone otra problemática sobre de la mesa que tiene que ver con la definición de la palabra mujer. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció ya que en los ordenamientos jurídicos, cuando se habla de mujer, incluyes a mujeres cisgénero y a mujeres trans, ¿no? Y Claro. cambiarse de género en México ya es relativamente fácil. Entonces, ¿qué evita que miembros del crimen organizado no empiecen a hacer cambios masivos de género y empiecen a obtener impunidad por homicidios derivado de la ley Alina, porque jurídicamente son mujeres y porque jurídicamente pueden acreditar que estaban en un estado de confusión o de terror o de miedo o estaban en peligro de ser violentados también? Y eso es lo que la gente luego no entiende de la circunstancia en México. México está mal legislado, está mal gobernado y además está en una situación de desgarramiento, te desgarra del tejido social que pocos países tienen. Si tú a ese mix le metes esta discriminación institucional y sistemática, lo único que terminas consiguiendo es una ruptura total del orden social, ¿no? Yo lo veía en los comentarios, que yo estaba viendo bastante aterrado, que ya había personas que decían como de, bueno, pues si voy a ir a la cárcel, pues al menos voy a cometer el crimen por el que se me acusa. Y yo decía, güey, no se están dando cuenta que la discriminación sistemática hacia ciertos grupos está generando radicalismos en ciertas personas que eventualmente va a llevar a la profecía autocumplida, es decir, vamos a presionar tanto hasta que algún demente se reviente un tornillo y lo vamos a utilizar como caso emblemático para justificar que necesitábamos todavía más opresión jurídica en contra de los hombres. Y ese es el ciclo que están generando en México y que desgraciadamente está empezando a ocurrir, y eso es algo que creo yo que también la gente tiene que ver, ¿no? Lo que tú decías de que están incentivando la violencia doméstica en México, eso es completamente cierto. En los últimos 5 años, y ese es dato que yo estoy sacando por parte de mi investigación en tesis, al menos en la Ciudad de México ha habido un aumento de 40% en casos de hombres víctimas de violencia familiar, 40% en 5 años. Y no estamos hablando solo de violencia psicológica, estamos hablando de violencia física, estamos hablando de violencia económica. Hay casos ya documentados de violencia sexual de hombres víctimas. Y estos casos no llegan a las estadísticas oficiales del gobierno en México, porque a diferencia de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, en México no se levantan datos oficiales de hombres víctimas de violencia. Tenemos una encuesta, la encuesta nacional de la dinámica en las relaciones en los hogares, que es precisamente la que debería de darnos estos indicadores de violencia familiar, y solo le preguntan a las mujeres. Entonces, si tú desde el origen de la encuesta ya estás excluyendo preguntarle a la mitad de tu población si ha sufrido violencia por parte de su pareja, es porque de origen ni siquiera los concibes como posibles víctimas. Y si tú desde origen ya no asumes ni siquiera que vale la pena preguntarles, pues mucho menos que vale la pena legislar en favor de ellos, o Claro. muchísimo menos que vale la pena ponerle atención a sus problemas.
Bueno, esto es algo muy similar a lo que vemos en general con la mayor parte de legislaciones del mundo que tienen que ver con el concepto de violación, ¿no? De cómo está tipificada la violación. No pueden haber hombres víctimas de violación cuando la definición de violación no les aplica, cuando solo se considera violación el ser penetrado forzosamente y no, por ejemplo, la obligación de penetrar. Entonces, claramente, cuando partimos de esas definiciones, es imposible que lleguemos a una cifra fidedigna, transparente, de cuántos hombres a lo largo del tiempo han sido violados y siguen siendo violados actualmente. Y eso solo desde lo legislativo, por supuesto, porque luego nos vamos a lo cultural y ya nos estamos yendo un poco por las ramas, ¿no? Pero cuando nos vamos a lo cultural le preguntamos a los hombres si alguna vez sufrieron abuso sexual y quizás muchos de ellos te dicen que no, que jamás. Luego les preguntas cuál fue su primera interacción sexual o la más incómoda que han tenido en su vida y te pueden llegar a decir, no, porque es que a los 9 años una amiga de mi mamá me obligó a. Entonces, ni siquiera estamos conceptualizando o estamos haciendo hincapié en que esto le puede ocurrir a los hombres. ¿Cómo vamos a esperar? Primero, que sean capaces de reconocerlo. Segundo, que tengan estrategias o tengan un marco legal donde poder denunciarlo, donde poder demostrarlo. Y tercero, por último, que la estadística los termine recogiendo. Finalmente es lo que decías. También es una forma de profecía autocumplida. La realidad se construye en función del relato que se intenta incentivar. Entonces, si por un lado no estás dando un marco para que se puedan reconocer y se pueda enumerar y ponerle, decía Irene Montero, ¿no? Usándolo a la inversa, lo que no se nombra no existe. Si no podemos nombrar a aquellos hombres que están siendo víctimas y al mismo tiempo estamos engrosando artificialmente el número de las mujeres víctimas y al mismo tiempo estamos generando un caldo de cultivo para que la gente termine radicalizándose y cometiendo actos atroces que en otro contexto no hubiera cometido, al final lo único que estamos haciendo es perpetuar estas razones por las que supuestamente se justifican las atrocidades que ahora estamos viendo, como entre ellas la ley Alina. Claro, no, y justo toda esta cuestión de la violencia en el hogar me parece pertinente, porque la exposición de motivos, ahora sí de la iniciativa del Senado de la República, que es esta de acá, justamente establecen dentro de esta exposición de motivos la parte de la violencia doméstica en México, ¿no? Y entonces hablan acerca de los datos, por supuesto, inflados de violencia. En algún otro momento lo platicaremos, te vas a dar una risa con las preguntas que hacen para determinar cuando una mujer es víctima de violencia. Les preguntan, oye, ¿tu pareja te ha dado cariño? No, víctima de violencia, esto es real, cuestionarios del INEGI, y entonces utilizan todos estos datos inflados para justificar esta ley Alina, la cual enmarcan dentro del contexto de la violencia doméstica, ¿no? De hecho, muchos de los comentarios, y esto también me lleva a la nota de esta página supuestamente de verificado, iban en función de darles a las mujeres que son víctimas de abuso doméstico prolongado una herramienta para poderse defender de manera última en contra de sus presuntos agresores, manifestándose en la ley Alina, ¿no? Y de hecho esa es incluso la respuesta que te da Grok. Si tú le preguntas a Grok qué onda con la ley Alina, te va a decir es una ley diseñada para proteger a mujeres víctimas de violencia de género y violencia doméstica, porque en México violentan a muchas mujeres, ¿no? Y esta es la iniciativa que se plantea en el Senado de la República. Esta iniciativa, al igual que la iniciativa de Baja California, habla acerca de las violencias, nada más que aquí agregan violencia psicológica. Ahora sí que si tú le gritas a una mujer, ella ya está facultada para asesinarte porque ya es víctima de un tipo de violencia psicológica o en peligro de ser víctima de violencia psicológica, y me encantaría que alguien me explicara qué significa estar en peligro de ser víctima de violencia psicológica. O sea, lo vi enojado y me dio miedo que me fuera a gritar, o lo vi enojado y me dio miedo que me fuera a qué, y a partir de ello, lo mismo, el mismo estado de miedo, terror o confusión que afecte su capacidad para determinar. Y aquí viene esta parte importante, que es la parte de los ministerios públicos. Y aquí es en donde vemos ya completamente instrumentalizada esta desigualdad jurídica. Dice, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, según corresponda, analizará las circunstancias de la legítima defensa, favoreciendo en todo el tiempo la protección más amplia a la persona agredida que actuó bajo esa causa de exclusión del delito. Es decir, ya te están diciendo que por el solo hecho de pararte en el Ministerio Público, ya tienen una obligación de favorecerte. Siempre, en todos los casos, invariablemente de la circunstancia, lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público es favorecer tu investigación, favorecer tu testimonio, favorecer tu relato. Yo lo hablaba justo con este abogado el día de ayer y le decía, a ver, supongamos que a ti te toca defender a una mujer que dice que estaba en legítima defensa, ¿qué medios de prueba tienes? No, pues la parte de la pericial psicológica. Ahora vámonos del otro lado, supongamos que tú estás representando a la familia que está argumentando que a su hijo lo mataron, no por una legítima defensa, ¿qué medios de prueba tienes? No, pues es que no hay ninguno. Si no hay No, porque testigos, si no hay una cámara. No se puede demostrar, básicamente. Exacto. Y entonces justo ese es el problema, porque además el Ministerio Público, como ya viene de facto a favorecer
a la mujer en este caso, porque otra vez, y esto es la parte grave otra vez en la redacción no dice persona, la redacción dice mujer, esta es una ley exclusiva para mujeres, y eso es un problema, porque esto, desde el punto de vista ya constitucional en México, cuando se empezaron a legislar estas cosas con una cuestión de que solo ponían la palabra mujer, decían, es que tú no puedes poner un artículo o un código, una ley que diga la palabra mujer, porque en la Constitución decía igualdad jurídica. Tú tienes que usar palabras neutras, tienes que decir persona, tienes que decir individuo. De hecho, teníamos una legislación preciosa en materia de violencia familiar porque te hablaba de personas generadoras de violencia y personas receptoras de violencia, sin géneros. No te decía hombres, mujeres, niños, no. Persona que genera, persona que recibe. Cambian eso, meten la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia y ahora son agresores y mujeres víctimas. Tú dices, a ver, ya desde la propia definición, ya te estás diciendo que eres un agresor. No eres un presunto agresor, no eres un probable agresor, no eres una persona violenta, eres un agresor desde la denuncia. Y todas las denuncias en México están redactadas igual. Víctima denuncia a agresor desde la investigación. Ya te juzgaron, ya te dieron un lenguaje, ya te metieron en una categoría. Y lo mismo pasa con la ley Alina. Esta es, de manera concreta, la iniciativa que se está presentando en el Senado de la República. Se presentó apenas en noviembre. Aquí está la responsable, Julieta Ramírez Padilla, senadora del Grupo Parlamentario de Morena, para los que se lo preguntan, que firmó el 11 de noviembre de 2024, es decir, hace apenas algunos meses, ¿no? Y yo sé que ustedes se preguntarán por qué apenas se está haciendo como todo una situación mediática de todo esto. Bueno, pues porque ya se está discutiendo en forma en el Senado, es decir, de cuando se presenta la iniciativa todavía tiene que pasar por una serie de discusiones dentro del Senado de la República para que entonces ya pueda pasar a su votación, su aprobación y entonces su publicación. Estamos en esa etapa en la que esta iniciativa va a empezar sus discusiones formales en el Senado de la República y en donde podemos como ciudadanos solicitar parlamentos abiertos, es decir, que se abran mesas con especialistas, que se abran foros con ciudadanos y que se les pregunte qué opinan de esta reforma. Hay muchísima gente que ni siquiera sabía que existía la reforma, que no saben qué es la ley Alina, como muchas otras de estas leyes, y apenas ayer también en la mañana estaba yo haciendo unas entrevistas callejeras que luego voy a publicar, preguntándole a la gente, oye, ¿tú has escuchado de esto? No, pues por supuesto que no, y se las pongo a leer y dicen, oye, ¿qué onda? ¿Qué esto? Oye, ¿cómo es posible que así? Oye, ¿no está ambiguo? ¿No está vago? Pues sí, ¿no? Y uno se pregunta por qué están aprobando estas leyes cuando evidentemente hay una mayoría de personas que no está de acuerdo y eso nos aterriza a las directrices internacionales, ¿no? Lo que se mencionaba y tú lo has cubierto en un video, que es el tema de las reglas de Bangkok, ¿no? Sí. Que es empezar a generar una serie de normativas que imposibilitan o que tratan de disminuir la probabilidad de que una mujer vaya a la cárcel, ¿no? Y entonces dices, güey, esto es genuinamente un supremacismo de género que está imperando a nivel institucional y que se está traduciendo en iniciativas concretas, ¿no? Siempre que preguntan, oye, tú dime una ley que solamente aplique para mujeres, aquí está, o sea, no necesito otra y creo yo que además con la gravedad de esta ni siquiera tendría que usar otra para decirte, aquí está, esto es una ley de género exclusiva para mujeres, de delito de autor, que legaliza el homicidio en ciertas circunstancias completamente vagas y fáciles de acreditar y que de manera última se pasa por el arco del triunfo la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en el país. Y además tenemos que considerar que eso es lo que estabas diciendo hace un ratito con respecto a de qué manera, o sea, qué significa exactamente, en qué se traduce en el plano de la realidad considerarse en riesgo de sufrir violencia, o no me acuerdo exactamente cuáles eran las palabras textuales, pero realmente hacía referencia a eso, ni siquiera era a una situación de violencia, sino a la potencialidad de que pudiera haberlo según la interpretación de aquella persona que comete el homicidio, en el caso de la mujer que comete el homicidio y que se va a ver beneficiada por esta ley. Lo veíamos con cosas muchísimo menores, cómo se empiezan a catalogar las víctimas de violencia de género en España con las víctimas a efectos administrativos, donde ya pasamos de considerar a las víctimas que habían sido, que tenían un proceso judicial donde su acusado terminaba siendo condenado, a procesos judiciales donde simplemente se habían iniciado, es decir, da igual si acababa condenado, absuelto o archivado, el hecho de simplemente interponer una denuncia pasaba a considerarte víctima, sino que ahora directamente a efectos administrativos se considera víctima aquella mujer que esté en proceso de toma de decisión de denunciar. Es decir, esto en términos de la realidad no significa absolutamente nada.
es simplemente dar las instrucciones a grandes rasgos de cómo hay que elaborar el discurso a fin de poder ser considerada víctima y acogerte, por un lado, a los beneficios asociados al ser considerada una víctima de violencia de género, pero más importante, y esto a ojos de las instituciones, para poder engrosar ese número y poder nuevamente generar esta profecía autocumplida donde justificamos las aberraciones jurídicas que terminamos haciendo en base a un presunto número enorme de víctimas de violencia de género que realmente no son tales. Pero ahora lo estamos haciendo, y bueno, está ocurriendo en México, con homicidios. O sea, tenemos que ser capaces de dimensionar hasta qué punto esto es un paso más allá de todo lo que venimos viendo hasta ahora en todo este tiempo. Es decir, yo llevo 9 años haciendo esto y viendo este tipo de atrocidades en diversos países y aún cuando veo esto ahora no lo puedo creer. Y es de las pocas cosas que yo no puedo creer cómo están ocurriendo y cómo hemos permitido llegar hasta este punto. Y acá, si me permitís, yo hago un llamamiento porque tengo mucha audiencia en México que me pide que hable de estas cosas y de hecho cada vez que hablo de algo de México, por mínimo que sea, termina teniendo mucha repercusión. Los videos que hago viendo fragmentos de lo que pasa en el 8M, que es terrible en México, tiene mucha repercusión y la gente, bueno, dentro de la miseria, lo que decimos, dentro de la miseria, busca encontrar ese punto donde puedan relajar, por lo menos a través de la risa, pero es importante que no todo lo tomemos para la banalidad o para lo que es meramente entretenimiento, porque estas son las cosas que ahora todavía hay un mínimo margen de poder hacer algo, pero que va a ser demasiado tarde si lo dejamos estar. Es decir, cuando esto empiece a dar los terribles frutos que va a terminar dando, va a ser demasiado tarde para intentar hacer algo. Claro, no, y sobre todo, a ver, en México, yo llegué tarde a la conversación en materia de violencia vicaria. Cuando yo empecé a tocar el tema de violencia vicaria, ya tenían legislados 17 estados de la República de 32 que hay aquí. Luego entro a la conversación, les cuestan trabajo los otros 15, ¿no? Hay 2, 3 en los que se detuvo completamente gracias a la labor de difusión, y los demás lo tuvieron que dejar en términos neutros. Y esto lo quiero traducir en que sí se pueden hacer presiones para evitar que estas cosas ocurran, pero es importante que agarremos estas cosas antes de que generen tracción. Porque una vez que generan tracción, y esa es la parte también institucional, que incluso también tú lo tocaste apenas con el tema en España, una vez que generan tracción y se institucionalizan, eso implica una cosa, recursos públicos, porque entonces van a tener abogadas especializadas en materia de legítima defensa con perspectiva de género y organizaciones dedicadas a defender a mujeres asesinas porque legítima defensa y perspectiva de género, y entonces eso implica empezar a generar estos parásitos del presupuesto público que terminan generando más tracción, más popularidad del tema, y entonces terminan generando aplanadoras de género en todos los estados de la República. A mí me sorprendía que yo platicaba con legisladores cuando hablábamos de violencia vicaria y les decía, oye, tú votaste a favor de esto, porque además violencia vicaria pasó en todos los estados donde pasó con unanimidad de votos. No hubo un solo diputado local en todos los estados de la República, salvo los que la rechazaron, que votaran en contra. Entonces yo les decía, tú votaste a favor de esto y no sabías qué era esto. No, pues es que venía de la Comisión de Género, entonces pues suponemos que estaba bien, ¿no? Dices, güey, ni siquiera lo están leyendo. O sea, y esto empezó a cobrar factura política porque ya hay abuelitas y hay papás que están viviendo las consecuencias de las legislaturas en materia de violencia vicaria, que ya son políticos, ya son diputados, ya son senadores, ya son funcionarios públicos, y hasta que no les pasó a ellos, no voltearon a ver y dijeron, ay, uy, tal vez cometimos un error. Esto, como bien decía Valentina, es 1000 veces más grave todavía, porque esto ya es homicidio. Esto ya estamos hablando de que va a haber gente que va a perder la vida solo por el simple y sencillo hecho de que esto esté legislado. En Baja California ya pasó, ya contacté a una familia, voy a sacar el caso, porque también esa es la otra, ¿no? Es que las estadísticas dicen, a ver, ¿cómo quieres que saquemos estadísticas de esto? Porque es tan rebuscada la manera en la que está generalizada esta norma que tendrías que buscar mujeres que fueron sentenciadas por homicidio y posteriormente liberadas bajo el argumento de la legítima defensa. Y ahí les encargo el rastreo de ese tipo de data. No se hace, no lo van a hacer. Y entonces todas estas mujeres van a empezar a salir en libertad, van a empezar a apelar procesos y no vamos a tener manera de rastrear, porque en el momento en el que una persona sea asesinada y sus familiares estén buscando algún medio de comunicación para visibilizar esto,
el tratamiento que se le va a dar va a ser pobre mujer indefensa, asesinó a un presunto agresor, y esos van a ser los titulares de noticias. Esos fueron los titulares de noticias que llevaron a la ley Alina la popularidad en Baja California suficiente para su aprobación. Ahorita en Tamaulipas ya lo están legislando, lo está buscando el Congreso local, en Estado de México también lo están haciendo, y yo me sorprendí mucho con una nota que me hicieron en un medio de supuesto fact-checking, que se llama Verificado MX, en donde ellas hablaron de todo menos de los artículos de la reforma. O sea, ponían, es que es una reforma para hablar acerca de la protección de las mujeres y la perspectiva de género, la legítima defensa, y yo simplemente les dije, ¿por qué no ponen el artículo? ¿Por qué no ponen el grueso de la iniciativa, el artículo, dejan que la gente lo lea? Y la gente no es tonta, la gente es completamente capaz de entender cuáles son las implicaciones jurídicas de estas normativas y se van a dar cuenta que no están en lo correcto promoviendo esto, ¿no? Yo estoy muy seguro que en las próximas semanas, a raíz un poco de la discusión, porque sí generó discusión cuando salió el video y empezaron muchas personas a comentar, van a empezar a salir medios que o están patrocinados o ideológicamente son afines a este tipo de cosas, a tratar de impulsar la narrativa en favor de la ley Alina, ¿no? Y ahí es donde yo sí les digo a las personas, no se queden con lo que dicen los medios, ni siquiera se queden con lo que digo yo, vayan y busquen la iniciativa. Si ustedes ponen en Google Ley Alina, Senado, PDF, es como el tercer resultado que les aparece el PDF íntegro, las 20 y pico de páginas de la iniciativa. Pueden leer la exposición de motivos, pueden leer el artículo que acabamos de leer aquí, pueden leer las demás disposiciones que se alteran, porque también esa es una práctica legislativa común en México, es decir, te meto esta en medio de otras dos, ¿no? Es como un sándwich de mentiras. Te pongo una reforma que no tiene nada que ver, te pongo otra reforma que no tiene nada que ver, y luego en medio te pongo esta porquería, ¿no? Y entonces te lo paso en sándwich. Y eso es una manera en la cual ellos legislan para obtener votos, y eso es algo que desgraciadamente está teniendo este impacto hoy, que desgraciadamente ya está quitando vidas, y que al parecer desde el otro lado, y un comentario que de verdad me generó terror, fue una chica que en el comentario de la nota de verificado dijo, y agradezcan que estamos buscando justicia y no venganza. Y yo dije, válgame Dios, porque si estuvieran buscando venganza, yo no sé realmente qué harían si esto no es eso, porque es escalofriante, de verdad es escalofriante. Esto de agradezcan que estamos buscando justicia y no venganza, lo venimos escuchando desde hace años y aún vemos cómo estos actos de presunta justicia empeoran en su gravedad, empeoran en la crueldad y en la crudeza de lo que supone, que vos decís hasta qué punto podemos sostener que no están buscando venganza, sino justicia. Y esta estrategia de meter reformas en forma de sándwich, aprovecho para decir que lo estamos viendo desde hace tiempo. O sea, no podemos pensar desde la ingenuidad que esto no puede pasar o que esto no está ocurriendo. Recordemos que en España se reformó el Código Civil y se reformó el cómo podían los niños acceder a los regímenes de visitas con sus padres en este mismo proceso, en sándwich, con una reforma que parecía que hablaba únicamente de cuestiones de discapacidad. En esa misma reforma, en la reforma de la ley de discapacidad que reformaba el Código Civil, les metieron a España que aquellos padres que fueran denunciados perdían automáticamente el derecho al régimen de visitas, que no de la custodia. Y vos decís, pero ¿quiénes son quienes mayoritariamente tienen régimen de visitas y no custodia? Aunque parece que aplica a ambos géneros, en la realidad está orientado a obstaculizar el vínculo entre los padres y sus hijos, no entre las madres y sus hijos. Esto nos lo pasaron como si nada, en España lo pasaron como si nada, pasó absolutamente desapercibido y nadie habló de ello. Con respecto al artículo en verificado, que es una de las cosas que yo encontré y que aparecen más fácilmente porque están muy bien posicionadas con SEO en los buscadores, aparece curiosamente, claro, era lo que yo todavía no sabía, tu video, un video que por suerte tuvo bastante relevancia, pero tenemos que recordar, y esto es importante que salgamos ahí, trato de rebajarlo en tono humorístico, de que nosotros los que estamos involucrados en esto y que estamos todos los días hablando de esto o que consumen ustedes este tipo de contenido, esta no es la realidad que está viviendo la gente allá afuera.
O sea, este debate que podemos tener nosotros tan abiertamente, lamentablemente, no es el debate que se está teniendo ahí fuera. Ahí nos toca salir y tocar un poco de pasto y recordar que nuestra tía Marta no tiene ni idea de todo esto, de lo que nosotros estamos tan acostumbrados a hablar. Entonces toca dar el debate, porque cuando tu tía Marta lo que se encuentra es un artículo verificado que se titula "Falso que ley Alina de licencia a las mujeres para matar con impunidad", con lo que se van a quedar es con eso. Con lo que se van a quedar es con el desarrollo. Si con suerte leen el desarrollo de lo que es ese artículo, entre muchas comillas, desarrollo, tenemos que ponerlo, que de por sí es un tremendo y un burdo engaño. Y en ese desarrollo ni siquiera podés si vos estás leyendo con absoluta ingenuidad y confianza en las instituciones lo que te está contando esta página de fact-checking, como podría ser Neutral en España o Chequeado en Argentina, allá tienen verificado, no te vas a plantear que estén retorciendo la realidad hasta un punto tal de hacerte, de hacerte creer que no es lo que está ocurriendo, que esto no es lo que está pasando. Entonces, hace falta que, aunque nosotros demos por hecho que estas plataformas de fact-checking probablemente van a engañar en función de ciertos intereses, que por supuesto que no van a ponerse a todas las instituciones en contra, que por supuesto no están tan comprometidos como están en otros pequeños sectores con defender lo que creemos que es una cuestión de meros derechos humanos. Es más importante que nunca que salgamos a dar este debate, que no se quede en el ratito que estamos enfrente de la pantalla y que lo vemos y que nos indignamos y lo compartimos en nuestras redes sociales, en nuestra pequeña cámara de eco, donde nos relacionamos con gente que ya está involucrada en esto y que probablemente también lo conozca. Tenemos que salir y dar este debate allá afuera. Cuando se trata este tema, cuando podemos realmente, cuando sale en la tele y estamos almorzando con nuestra familia y sale este tema, poder aportar un poco y arrojar un poco de luz a esto que está pasando. Y para eso es necesario, y acá insisto yo, barriendo para mi casa, lo mismo que digo siempre, que lamentablemente, si realmente estamos comprometidos con esto ya no va de entretenimiento, de un ejercicio catártico donde nos desquitamos viendo a otra gente que piensa como nosotros, sino de que si realmente estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto, tenemos una responsabilidad a la hora de tomar acción y formarnos y tener la información rigurosa, fidedigna y robusta para que podamos enfrentar estos debates en el día a día, para que podamos explicarle a nuestro círculo que no está tan involucrado en esto, que no está tan comprometido con esto, por qué esto es un peligro y tenemos que activar. Claro, no, y sobre todo esta parte última que mencionas, que es la responsabilidad individual de llevar el debate fuera de Internet, creo yo es sumamente importante y lo veo cada vez más necesario, ¿no? O sea, hay gente en mi país que cree que las elecciones se ganan en redes sociales. Eso no es cierto y se los dice alguien que hace redes sociales de manera profesional, ¿no? Y seguramente a ti también te ha pasado que de pronto ves números en redes sociales y es muy fácil perder el piso y decir, ¡ay Dios! 1 millón de personas vio el video sobre ley Alina, qué chingón. Pero luego convocas una manifestación en contra de la ley Alina, llegan 50 y dices, ah, chinga, y el otro 900,000, 500 y pico de gente, ¿qué pasó, no? Y entonces dices, a ver, la realidad es que sí es importante hacerlo en redes, pero es más importante llevarlo a la realidad. Cuando se detuvo violencia vicaria, ley vicaria en Chihuahua, se logró con un grupo de 60 personas organizadas, conscientes e informadas, que decidieron irse a parar al Congreso, que detuvieron la discusión de los congresistas locales, que obligaron a que los escucharan y que cuando les abrieron la puerta para escuchar, dijeron los argumentos correctos, argumentos convincentes, con datos y con información. Porque ese es el camino a seguir, al menos en México. En México, los diputados locales son mucho más accesibles de lo que cualquiera puede imaginar, pero sobre todo cuando te escuchan ellos lo que necesitan es escuchar un argumento convincente y sólido. Y a veces no es suficiente llegar a hablar acerca del testimonio personal, a veces no es suficiente llegar a hablar de las historias individuales, a veces se necesitan datos, referencias, leyes, bibliografía, incluso hasta profesionistas para que te escuchen. Entonces, creo que es importante que hagan esto, que es importante que empiecen a organizarse, porque también me dicen mucho, oye Alex, ¿para cuándo organizas algo aquí en Baja California o en Tijuana o en donde tú quieras? Y yo les digo, oigan, ¿qué más me encantaría tener 32 Alex Flores, uno en cada estado de la República que estuviera haciendo esto, pero no puedo, ¿no? Y soy un ser humano que tiene 24 horas en su día igual que todos, que no gana lo suficiente para pasearse por la República.
necesito que se organicen, necesito que ustedes empiecen a organizar, a tomar la batuta, a generar espacios. A mí me encanta ver en TikTok que cada vez hay más personas que abren lives, que abren espacios de debate en lives, y son personas que no necesitan una cédula profesional, que no necesitan eso, solo necesitan buena información para subir y platicar con otra gente y a partir de eso empezar a generar estos conversatorios que están muy buenos, ¿no? Entonces, si no quieres salir a la calle, y tienes un teléfono, pues ábrete un TikTok Live, ni siquiera necesitas tener tu foto ahí y empieza a platicarlo, empieza a llegar a otros espacios, empieza a quitarte también la pena de decir estas cosas. Yo sé que es complicado, yo sé que es difícil, yo pasé por eso, yo sé lo que es tener que autocensurarte en ciertos espacios porque sientes que vas a tener consecuencias por decir lo que piensas, pero cuando no las dices, las consecuencias las paga otra persona. Y creo yo que eso es un cargo de culpa con el cual yo no quiero vivir. Y eso es algo que cada vez me hace más consciente este tipo de iniciativas, porque si yo hubiera tomado la decisión de no hablar de la ley Alina, probablemente lo hubieran seguido pasando y probablemente hubieran seguido haciendo lo normal y alguien en algún lugar de la República Mexicana habría muerto. Y si yo pude haber hecho algo por evitarlo, solo con hacer un video o decirlo o platicarlo con mi papá o pelearme con mi maestra de la secundaria, de la prepa o de la universidad por el tema, pues creo yo que reprobar una materia es un precio muy, muy justo para pagar si le puedo salvar la vida a alguien. Absolutamente. Bueno, yo siempre menciono una frase que me preguntan a veces en entrevistas o lo que fuere de qué es lo que me lleva también a hacer esto. Y es una frase que escuché una vez en una película y que a mí yo creo que construyó parte de por qué hago lo que hago y quién soy. Y es, hay dos tipos de personas malas, las que hacen el mal y las que ven cómo se hace el mal y no hacen nada por impedirlo. Yo no quiero ser ninguna y espero que ustedes tampoco quieran ser ninguna y estén dispuestos a hacer algo, a no ser esa clase de personas que ven cómo se hacen cosas malas y no hacen nada por impedirlo. Y recordemos además que si el feminismo llegó a tener el poder y la masa que tiene hoy en día y que en algunos lugares está perdiendo un poco de fuerza, pero México no es uno de ellos, no parece ser uno de ellos. En todos los 8M, por ejemplo, ¿ustedes creen realmente, con una mano en el corazón, que en el 8M estamos viendo a un montón de mujeres que han sido víctimas en primera persona de malos tratos o abusos sexuales? Por supuesto no. Gracias a Dios esos delitos son minoritarios, gracias a Dios esos delitos los sufre una parte muy minoritaria de la población, porque si no estaríamos camino a la extinción. Entonces lo que estamos viendo ahí son un montón de personas que se han visto, ya sea por medios legítimos o menos legítimos, conquistadas por ciertos reclamos o interpeladas por ciertos reclamos. No podemos pedirle a las personas que lo están viviendo, a hombres que están sufriendo malos tratos a manos de sus parejas mujeres, que han sufrido abusos sexuales o que están impedidos de ver a sus hijos, que están sufriendo denuncias falsas sistemáticas a manos de una expareja o de alguna persona que ha encontrado ahí la forma de ejercer sus venganzas o sus luchas personales, que sean los únicos y que no tomen el valor y salgan ahí afuera, porque no podemos pedirle a un colectivo deprimido, porque al fin y al cabo es eso, para esta gente, para las personas que lo están viviendo, Alex, vos lo sabes muy bien, y las personas que nos están viendo, que también lo han vivido y que por eso llegaron a nuestros canales, ya les es lo suficientemente difícil poder levantarse en la mañana y seguir peleando y seguir llamando abogados y seguir teniendo estas llamadas y seguir teniendo que involucrarse y gastarse los dinerales que se gastan y tener que ir al trabajo si es que todavía lo conservan para poder recuperar el vínculo con sus hijos sin ir más lejos o para poder limpiar su nombre, como para pedirles que sean ellos solitos los únicos que salgan y pidan acabar con todo esto en una manifestación y que lo hagan regularmente. No, tenemos que ser todos, cualquier persona con dos dedos de frente o con ganas de realmente de cambiar la realidad, de transformar la realidad y que todavía tenga estas ganas de pensar que se puede aspirar a algo mejor, tenemos que ser quienes salgamos y lo hagamos. Especialmente se lo pido también, desde mi lugar se lo pido a las mujeres que están viendo que esto es un absoluto desastre, que no puede pasar más y que el feminismo se está encargando de colectivizar la voz de todas las mujeres, de adueñarse de ellas y de secuestrar la voz de las mujeres para intentar representarlas. Tenemos que demostrar que esto no es así, que el feminismo no representa a las mujeres y que esta narrativa de género que está imperando y que se está cobrando la vida de hombres literalmente no es lo que las mujeres estamos demandando. Me parece que es hora de dejarlo clarísimo y que tenemos que empezar a hacer algo en el plano de la realidad. Totalmente, ¿no? Y sobre todo también, pues hacer este llamado a que evidentemente hay personas malas, hombres, mujeres, esto no es, ni siquiera es una cuestión ya
de género también es una cuestión de cómo han instrumentalizado el dolor de millones de personas para promover una agenda política sobre de la cual capitalizan unas cuantas personas. Yo veo muy tristemente cómo en el tema de la obstrucción de los vínculos parentales, los únicos que terminan ganando son jueces, peritos y abogados. O sea, son los únicos que ganan de mantener a un papá y una mamá peleando. Platicaba yo con un legislador que me decía, bueno, ¿qué quieres? ¿Que metamos a las mamás a las cárceles? Y yo, no, güey, no quiero que metas a una mamá a la cárcel. Yo preferiría 1000 veces un abogado corrupto en la cárcel que a un papá o a una mamá. Y ese es el punto. No tenemos que caer en esta narrativa fácil de antagonizarnos entre hombres y mujeres y decir, es que los hombres malos, es que las mujeres culeras, esto no es así. Ese es el juego que quieren que estemos jugando, esa es la percepción que quieren que tengamos de cómo son estos conflictos y esa es la manera en la que evitan que señalemos a los verdaderos responsables. Porque al menos en México yo no puedo concebir que se gasten $500 millones en un país en donde el 50% de la población está en pobreza, en donde los índices de violencia suben cada año y en donde no dan ni un solo resultado en materia de salud, en materia de educación, en materia de crecimiento económico, justificándose en el dolor de muchas mujeres que lamentablemente han pasado por situaciones sumamente dolorosas y desastrosas en su vida. Creo yo que eso es ruin, creo yo que eso es cruel y creo yo que eso es algo que no debemos de hacer. Lo que tenemos que hacer es generar empatía, generar lazos comunitarios, volver otra vez a las calles, literal, sí tocar el pasto y que nos dé el sol, porque el mundo no es internet. Las discusiones en internet en la mayoría de los casos no son de los problemas reales. La gente con problemas reales está allá afuera, necesita ayuda y necesita que la gente que está en posición y disposición de ayudar lo haga. Entonces, tomen acción, salgan de internet, ayuden en sus comunidades, ni siquiera se tienen que meter a temas de género, pero seguramente van a llegar en algún punto a ellos, pero si ustedes toman la decisión de tratar de mejorar un poquito su comunidad, eso ya es muchísimo más de lo que pueden hacer simplemente quedándose, quejándose y siendo parte de este juego rancio de política y de redes sociales y de medios de comunicación que solo se alimenta de vistas y solo se alimenta de likes y solo se alimenta del dolor de muchas personas. Tenemos que empezar a curar ese dolor y dejar de promocionarlo y dejar de promoverlo. Absolutamente. Bueno, no lo podría haber expresado con mejores palabras. Únicamente cerrar porque se nos está, ya de por sí esto se nos está quedando largo. La versión final de este video va a ser bastante larga, pero creo que vale la pena y espero que quienes hayan llegado a este punto, únicamente cerrar con un poco de lo que creo que ya mencionó Alex y que creo que nos interpela a ambos, nos identifica a ambos, de que ojalá las personas que nos dedicamos a esto pudiéramos estar en todos lados y hacerlo todo y poder contestar a cada mensaje, a cada correo, tener la solución para cada uno, poder tener una injerencia real, física en el plano de la realidad, en las injusticias que está pasando cada uno, que pudiéramos realmente tener tiempo para leer los expedientes de cada uno o tener una forma de ayudar de forma directa o más eficiente en todo. Pero realmente no podemos porque somos seres humanos como cualquiera, el tiempo que tenemos es limitado, las capacidades que tenemos son limitadas. De hecho, a mí me pasa mucho, yo no soy abogada, no soy psicóloga, no soy perito, no soy legisladora, no soy jueza, es muy poco lo que desde este lugar podemos llegar a hacer. Y desde mi lugar intento hacer todo lo que me es humanamente posible, físicamente posible, sin descuidar mi propia supervivencia, siguiendo pudiendo pagar mi alquiler, pagando mi compra del supermercado, mis facturas. Entonces, tenemos que reproducirnos. O sea, los pequeños nosotros tenemos que ser más para poder tener ese alcance. Porque yo entiendo que es difícil y lo entiendo porque lo he hecho y Alex también y sabemos lo que es estar todos los días involucrados en esto y lo desgastante que puede ser. Y tampoco hay que hacerlo todo al 100% y dedicar la vida a esto como quizás hemos elegido Alex y yo. Pero haciéndose poquitito, con ese pequeño margen que hace la diferencia, eso está en suma, termina transformando la realidad. Entonces tenemos que dar esa pequeña porción de lo que podemos. Así que nada, Alex, gracias. Yo me quedaría acá 6 horas a hablar de este tipo de cosas con vos y por supuesto va a ser un placer volver a invitarte para seguir abordándolo. Le pido a la gente a todo el mundo, pero especial a los que sean de México, que vayan y lo sigan a Alex y por favor estén al corriente porque quizás yo estoy muy lejos físicamente para enterarme de ciertas cosas o para participar de ciertas cosas de lo que está haciendo el panorama en México, pero si lo siguen a Alex van a poder tener de primera mano
gobierno esa referencia que tienen allá. Yo le decía a Alex en privado ayer que hace unos años no se veía esta actividad y había mucha gente que me preguntaba que si había alguien en México que estuviera haciendo esto, que ojalá que estuviera viviendo en México, que ojalá que estuviera trabajando en estas cosas en México. Lo tienen a Alex. Ahora lo tienen a Alex, lo conocen a Alex, vayan y síganlo a Alex, porque me parece que es un referente al que tener en cuenta ya y por favor también cuídenlo mucho, que me da miedo. Así que bueno, dicho esto, gracias Alex por haber venido y espero que les haya quedado un poquito más claro el panorama general en México, pero en especial esto que estamos viendo de la ley Alina, que si ha ocurrido en México y ha sido posible en México, tenemos que estar atentos de que esto no ocurra en el resto del mundo. Gracias, Alex. No, de qué, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a todos los que se conectaron. Cuídense.